Buenos días tengan todos ustedes. Gracia y paz del Señor en este lindo día que el Señor nos ha regalado. Un día de gozo, de paz, de alegría, de realmente poder disfrutar su creación. Él es un Dios perfecto y todo lo hace perfecto para su gloria. Así que hemos sido hechos por Él perfectos para su gloria. Amén. Esta mañana quiero compartir un tema muy importante, creo yo, para este tiempo, que estos días el Espíritu Santo me estaba ministrando, hablando. A veces estamos con tanto tiempo ahora en de estar en casa, de a veces buscar qué hacer, porque ya como que ahora nos sobra tiempo, antes nos faltaba, ahora nos sobra y no sabemos en qué a veces gastar un poco de ese tiempo que nos sobra. Pero yo creo que lo importante está en que no hay tiempo que sobre cuando estamos con el Señor y buscando más de Él, teniendo esa intimidad, esa conversación con el Espíritu Santo, buscando que nos enseñe, que nos explique, que nos ministre. Y en esa condición es como estábamos en esta semana. Y así van pasando los días. Y como que cada día que va pasando uno a veces se siente un poco más con ganas de salir, de ver a nuestros seres queridos, de visitar a nuestros hijos en la fe, espirituales y todo ello. Pero bueno, tenemos que sujetarnos, como dice el Señor, a nuestras autoridades, siempre y cuando no transgredan los principios de Dios. Y el que estemos encerrados en casa en esta cuarentena no está transgrediendo los principios de Dios en ninguna manera, sino nos está ayudando más bien, yo creo, a tener mucho más intimidad con Él, algo que se había perdido, que todo, o sea, vivíamos tan aceleradamente que pensábamos que todo lo que hacíamos estaba correcto para Dios, hacíamos las cosas que nosotros pensábamos o creíamos que eran de Dios, sin saber si es que eso es realmente lo que Él anhelaba o desea. Entonces es un tiempo donde necesitamos, y yo creo que el Espíritu nos está llevando a eso, a fluir en el don de discernimiento, ¿no? El don de discernimiento es aquel que nos da la capacidad de poder ver o descubrir lo que ocurre en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve, entre el bien y el mal, de conocer más el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la humanidad, y también lo que el enemigo pues está moviendo y está haciendo en este tiempo y en todos los tiempos, eh, para traer destrucción, traer zozobra, traer temor, miedo, que son sus armas, ¿no? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la capacidad de discernir las cosas. Antes de comenzar, yo quisiera que podamos orar y darle este tiempo a Dios como Él merece, más que darle ese tiempo, darle nuestro tiempo en sumergirnos en su presencia, entregarle nuestras mentes, nuestros corazones, para que así sea. Amén. Sí, se escucha bien. Amada, mi amada esposa me estaba haciendo un comentario y iba a comenzar hablando con mi amada esposa. Amado Dios y Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora. Sí, Señor. Gracias por este hermoso día de vida que tú nos das, un día más de oportunidad, un día más de proclamar tu reino, la verdad de tu reino, un día más, Dios, de revelar tu grandeza, tu majestad, tu señorío, un día más, Dios, de disfrutar tu dulce presencia, un día más de poder reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, como familia, como un solo cuerpo, Señor. Es verdad que estamos distanciados en lo natural, pero estamos unidos en lo espiritual, Sí, Señor. porque es tu espíritu el que nos unifica, es tu espíritu el que nos une y nos hace uno contigo, Señor. Bendito Dios de la gloria, este tiempo lo dedicamos a ti, Señor. Un día de celebración y un día también de edificación por tu palabra.
tus principios, todo aquello, Señor, que tú nos has dado para madurar, para crecer, para mantenernos firmes, y especialmente en estos tiempos malos, Dios. Mas sabemos, Padre, que en ti estamos seguros y confiados, que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, que tú eres el que nos sostiene con tu diestra de justicia, que tú levantas al caído, Señor, y que tú nos guardas bajo tus alas como la gallina sus polluelos, que tú no permitirás, Señor, que no acontezca más de lo que tú no permitas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que te glorifiques y que nos guíes por tu Santo Espíritu a través de tu palabra y de tu revelación, que produzca en nosotros lo que tiene que producir vida, vida abundante, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Nos ponemos pues en tus manos, disponemos mentes y corazones a ti, y te pido especialmente, Señor, que tu unción venga sobre mi vida, que hagas de mí ese instrumento, Dios, de honra para ti y de bendición para la iglesia. Que tu palabra, Señor, que venga a mi corazón y a mi mente, sea tuya, Señor. Yo me despojo de todo aquello que no corresponde de ti. Yo desecho todo pensamiento humano, Señor, en el nombre de Jesús. Desecho toda palabra ociosa que quiera venir y que no corresponde a ti, Señor. Me pongo en tus manos para que tus pensamientos sean expuestos en mi mente y para que tu palabra, Dios, fluya de mi boca y para que mi corazón, Señor, sea lleno de los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesús, gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda la gloria en el nombre precioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, ya he titulado este tema de este día, tiempos de fluir en el don de discernimiento. ¿Y por qué vino esta palabra? El Espíritu Santo me hablaba mucho de esto en esta semana, como le decía, que el pueblo de Dios necesita el don de discernimiento. Es un don muy especial, es un don que nos da la capacidad de introducirnos completamente en el mundo espiritual para descubrir todo lo que el enemigo está haciendo, quiere hacer, pero no solo eso, sino también para conocer el propósito, la voluntad de nuestro Dios y Padre y cómo debemos de actuar ante todas estas circunstancias que se están viviendo. Es un tiempo donde realmente se requiere de mucho discernimiento espiritual. Es un tiempo donde necesitamos discernir las cosas que están aconteciendo. Que no, el discernimiento espiritual no nos lleva por lo que veamos con los ojos naturales, nos lleva mucho más allá, nos transporta encima de todo lo natural, donde se están librando las grandes batallas y donde el poder de Dios se está manifestando y el ejército de Dios sigue avanzando. Es un tiempo donde realmente requerimos entonces de que ese don de discernimiento que es dado por el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que podamos ejercitarlo, tenerlo, disfrutarlo también, porque es una parte del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Es una manifestación del Espíritu en nosotros. Entonces, y esto no es recién de ahora, sino Dios lo dio desde que el momento para la iglesia, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, los dones comienzan a fluir, los dones comienzan a manifestarse, especialmente el don del Espíritu Santo, donde tenemos que tener discernimiento espiritual. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones específicamente, ahí nos dice en el 12, 10a, o sea, en la primera parte, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus.
sea que discernimiento espiritual, el don de discernimiento es específicamente para discernir los espíritus o el mundo espiritual. Y nosotros podemos ahora entender más de las cosas que están aconteciendo. Hay muchos que no lo entienden o se preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quiere decir todo esto? Y es que es parte de las señales también que eran necesarias que acontecieran, porque tenemos que ser conscientes y casualmente el don de discernimiento nos da el entendimiento también para saber que estamos ya próximos al final de los tiempos. Y si no, es que ya estamos viviendo el final de los tiempos y que la venida del Señor está pronta. Esa es la seguridad que tenemos por el don del don de discernimiento que nos capacita en esa convicción. Jesús, por ejemplo, todo su ministerio, el don que más fluía en él era el don de discernimiento espiritual. Él podía discernir lo que los discípulos no veían, lo que todos alrededor de él no se daban cuenta de las cosas que estaban aconteciendo. Él discernía las cosas que eran del Padre y las cosas que eran del diablo. Él sabía todo lo que venía y él podía ver en ese nivel, ¿no? Entonces, si vemos el ministerio de Jesús desde sus inicios, desde niño, cuando estaba con los sabios de ahí hablando en la puerta del templo y enseñándoles incluso desde sus 12 años, y así hasta que llegó a la cruz, Jesús siempre estuvo testificando de las cosas que él podía ver y entender más que los demás. ¿Por qué? Por el don de discernimiento espiritual que estaba en él por el Espíritu. Entonces, cuando Jesús parte a la presencia del Padre y el Espíritu Santo viene, el Consolador, viene a habitar entre nosotros, y cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y nos arrepentimos y reconocemos la obra y el amor de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu de Dios entra a ser morada en nosotros, nos transformamos, o dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces Él ahora está en nosotros, pero Él está en nosotros casualmente para que los dones comiencen a ser liberados en la medida que nosotros también vamos teniendo un crecimiento en nuestra fe, una madurez en nuestro conocimiento de la palabra, y no solamente en el conocimiento, sino en la transformación por la palabra. Necesitamos ser transformados, o sea, un niño deja de ser niño cuando madura, cuando crece, cuando su alimento es cambiado, cuando deja la leche y comienza a tomar el alimento sólido, cuando ya sus pensamientos dejan de ser de niño, cuando comienza a asumir sus responsabilidades, cuando comienza a desarrollarse ya como un adulto, cuando comienza a enfrentar la vida en esas condiciones y no sigue pues con la dependencia del papá o la mamá o de que lo atiendan o lo ayuden, simplemente comienza a enfrentar ya la vida con todo aquello que él recibió desde su niñez y en lo cual fue capacitado para poder seguir creciendo, madurando y llevando pues esa transformación después igualmente a su descendencia. Y es así como nosotros también en el mundo espiritual, cuando Jesús entra en nuestra vida por su Espíritu y hace morar y habita en nosotros, el Espíritu Santo nos va conduciendo en esa dirección, en esa madurez. No es que siempre tenemos que ser niños, que siempre tenemos que estar dependiendo de Dios en el sentido de estar pidiéndole siempre las cosas y no haciendo lo que Él nos ha llamado a ser maduros en la fe, a esa fe genuina, esa fe auténtica que le agrada a Dios, como dice en Hebreos 11:6, que tenemos que tener esa fe que le agrada, no la que no le agrada a Dios, sino que lo hallemos como que Él está, Él es real, Él es verdadero, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Amén. Entonces tenemos que tener esa convicción, y en esa convicción también
El Padre nos va conduciendo por su Espíritu a que vayamos creciendo y madurando. Jesús no siempre fue niño, también fue creciendo y fue madurando y cada vez más y más. Y ese discernimiento espiritual se iba desarrollando cada vez más en él también, conforme él también iba creciendo. Dice que crecía también en sabiduría y en gracia. Entonces no solamente en lo natural, en lo físico, sino en sabiduría, en conocimientos humanos, saber cómo son las cosas, cómo se desarrollan, estar enterado, pero más allá en gracia, que era el discernimiento espiritual, por medio del cual él podía separar lo bueno de lo malo en todo lo que podía estar aconteciendo alrededor de él. Y así también es para nosotros. Amén. El don del espíritu de discernimiento en nosotros es vital, es necesario en nuestra vida para tener conocimiento de la realidad que está sucediendo. Podemos ver muchas cosas hermosas, bonitas, pero no necesariamente quiere decir que eso es de Dios. Porque el diablo es mentiroso y engañador por excelencia, es su naturaleza. Y él nos conoce y sabe lo que al ser humano le gusta. Le gusta deleitarse, le gustan los placeres y los adormece de esa manera por un tiempo pasajero. Mas sabemos nosotros, como hijos de Dios, que no hay mayor deleite y no hay mayor placer que ser hijos de Dios y habitar en su presencia. Amén. Porque eso es para eternidad y siempre será así, porque ahí fluye el verdadero amor, el auténtico amor, que trae transformación a nuestras vidas y nos lleva a un nivel superior. Entonces, ¿qué vemos ahora? En en Hechos o Hebreos, vamos a Hebreos 5, capítulo 5 de Hebreos, a partir del versículo 12, que el don espiritual, entonces, el don de discernimiento espiritual se tiene que manifestar en nuestra vida, pero solamente se va a manifestar en aquellos que alcancen madurez. No se manifiesta cuando uno recién está comenzando en los caminos del Señor, porque ahí necesita todavía ser guiado, ser conducido, ser pastoreado, ser cuidado como al bebé. Pero en la medida que van desarrollando y creciendo, o sea, lo que tenemos que buscar es que vayan creciendo también y que vayan madurando, que vayan tomando el alimento sólido que les va a dar la fortaleza y la fuerza para poder fluir después también en el discernimiento espiritual. Y dice en el versículo 12, capítulo 5 de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay muchos hermanos en la fe, hay muchos hijos de Dios en las congregaciones que aún están viviendo como niños, que aún siguen buscando el alimento, la leche espiritual, que hasta ahora no conocen cuál es la voluntad de Dios. A veces te puedes encontrar con hermanos que tienen muchos años, hasta incluso más que uno mismo en la fe, y le preguntan, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo ahora? Ay hermano, ahí buscando pues la voluntad de Dios para mi vida. Hasta ahora siguen buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual, porque no han desarrollado una madurez que les permita también que el discernimiento espiritual se manifieste y puedan ellos conocer la voluntad de Dios, no para buscarla, sino ya conocerla y estar viviendo en ese propósito y en esa condición, discernir el corazón de Dios, discernir el plan de Dios, discernir el propósito de Dios en su vida. No es estar buscando, sino es ya tenerlo y estar caminando para seguir avanzando en esa dirección. Y obviamente también para descubrir las trampas del diablo, porque el enemigo lo que busca es justamente que no podamos avanzar. Y dice entonces en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
no ha desarrollado, no ha crecido, no maduró. Sigue sin entender muchas cosas de la palabra de Dios. Sigue escuchando y sigue recibiendo, sigue estudiando, sigue preparándose, sigue llenándose de conocimiento intelectual, pero no el conocimiento de la palabra realmente que transforme nuestras vidas o que transforme su vida, que se haga rema en su vida, que lo lleve a un nivel espiritual de madurez. Espiritualmente sí inmaduro, puede saber mucho, puede conocer mucho, te puede hablar de muchas cosas, pero sin entenderlas realmente. ¿Por qué? Porque está racionalizándola con su mente finita y no con la mente infinita que es de Dios y que está reservada para aquellos pues que alcanzan la madurez. Amén. El discernimiento espiritual también nos da esa capacidad de poder entender más. Obviamente no vamos a llegar a los niveles de los pensamientos de Dios, pero sí vamos a comenzar a entender y a comprender muchos de ellos. Muchos misterios de Dios son revelados para aquellos que tienen discernimiento espiritual, que han alcanzado madurez, como dice aquí en el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el discernimiento no es algo que se viene y ahí está y ahí permanece y ya tengo discernimiento, sino que hay que ejercitarlo. Acá dice, no solo de oír la palabra, sino de ponerla en práctica. Amén. Entonces, como dice mi esposa, no es solamente de oír y escuchar la palabra, sino ponerla en práctica, el ejercitarnos en ella. Entonces, cuando uno se comienza a ejercitar y a ponerla en práctica, se va impregnando la palabra y va cumpliendo el propósito de llevarnos a un nivel superior de entendimiento, de una capacidad espiritual, una madurez espiritual que nos dar en el discernimiento del bien y del mal y nos lleva pues a una verdadera capacidad, otra vez valga la redundancia, de entender cuál es el propósito y el plan de Dios, especialmente en este tiempo. Este es un tiempo donde Dios está ejercitando a todos aquellos en el don espiritual, a sus hijos, en discernir los espíritus. Este es un tiempo donde necesitamos ejercitarnos mucho en el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando agarramos y vemos, nos sentamos a ver las noticias, comenzamos a ver una película, comenzamos tantas cosas que dan ahora y que los medios, los periódicos, los diarios, en el Facebook, incluso comentarios de hermanos o de hombres, de mujeres de Dios y tantas cosas, pero igualmente todo tiene que ser discernido. Lo que yo les estoy hablando no es que sea dueño de la verdad, y yo también quiero que disciernan si lo que estoy diciendo es así. Y si no es así, yo tengo que aceptar que me lo digan para corregirme. Amén. Porque no soy dueño de la verdad, pero yo sí tengo convicción que lo que puedo estar diciéndoles es lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Y que es la palabra la que está respaldándome de alguna manera. Amén. Hay cosas que de repente por ahí puedo decir que son mías. Entonces deséchenlas, pero tomen lo que es de Dios, por favor. Amén. Entonces, como le decía acá en Hebreos, es tremenda esta parte de la palabra de Dios, donde nos aclara realmente lo que es el discernimiento y que es a los que han alcanzado madurez. Amén. Y vemos pues a Pablo también en una de sus experiencias en su caminar, cuando él estaba todavía ahí ya ejerciendo su ministerio que Dios le había llamado de llevar el evangelio a los gentiles y comenzaba a moverse en diferentes ciudades. Estaba él en un momento en Hechos 16, si vamos un ratito así rapidito, en Hechos 16, que todos lo saben, pero bueno, es bueno tenerlo siempre presente. En Hechos 16,
versículo 16. Vemos ahí a Pablo que estaba con Silas, estaban compartiendo la palabra, estaban predicando el evangelio del reino de salvación. En el versículo en Macedonia, y estaban ellos ahí, y dice en el versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y acá viene el asunto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿a quién le dijo? No a la mujer, sino al espíritu que estaba en ella, temando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Entonces aquí vemos realmente la importancia del discernimiento espiritual. La revelación que nos da el don del espíritu, del discernimiento espiritual. Nos capacita, nos da esa seguridad de qué es de Dios y qué no es de Dios. Si esta mujer estuviese ahora en este tiempo caminando y van de repente hombres de Dios o mujeres de Dios predicando el evangelio y están por la calle también haciendo aires libres y yo qué sé, y viene una de estas mujeres y comienza a alabarles y decirles ancianos del Altísimo y todo ello, de repente gloria a Dios, no te lo ha revelado carne ni sangre sino el Espíritu de Dios. Pero Pablo no actuó de esa manera. Él podía haberse alegrado de que esta mujer les estuviese haciendo si se quiere un poco de barra por todo lo que ellos estaban haciendo ahí, pero no, él no veía eso, él veía más allá de lo que estaba en lo natural viéndose y escuchándose. Él veía que ahí había una mala intención, había un propósito del enemigo de engañar y de traer quizás ese desorden, ese caos en lo que ellos estaban llamados a hacer por el Señor. Y estaban haciendo. Entonces, en esa autoridad que tiene el don de discernimiento, se manifiesta en Pablo y él echa fuera ese espíritu. Dice, discernió el espíritu que estaba en ella. No las cosas que decía, no las grandes cosas que lo que los alababa a ellos, porque estaba alabando al hombre, estaba desviando la atención del pueblo de Dios, de todos los que seguían a Pablo en ese momento, que Pablo predicaba a Cristo y ponía el enfoque y ponía la visión en Cristo para que esta mujer viniera y quisiera poner la visión en el hombre. Y vemos que esto está aconteciendo en muchos lugares, en muchos sitios, más está enfocando la visión en el hombre y no en aquel que es verdaderamente el Señor de la iglesia, que es Jesucristo, el Señor. Él es el dueño de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, no somos los que pensamos, ¿no? Sino la cabeza es Él. Amén. Y nosotros dependemos de Él. No podemos vivir buscando jactarnos o buscarnos la alabanza a nosotros, ni alegrarnos cuando nos digan qué buena prédica, pastor, se pasó usted, pastor. No. No, no y no. El Señor es el que lo hizo. Aleluya. El Señor es el que ha hablado. Yo no he hecho nada. Yo solamente he sido un instrumento en sus manos para bendecir a su iglesia. Pero la bendición viene de Él.
La bendición viene de Él, la palabra viene de Él, el que transforma es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener discernimiento espiritual que nos ayude y nos lleve pues a saber y a separar lo bueno de lo malo, el bien y el mal. Amén. Es importante esto, que el pueblo de Dios en este tiempo sobre todo que necesitamos fluir en el don de discernimiento. Necesitamos pedir al Espíritu Santo don de discernimiento, que se desate ese poder del Espíritu en nosotros del don de discernimiento. Que ya dejemos de las niñerías de lado, buscar el favor, buscar el juguete, buscar el esto, buscar lo otro, el interés personal, el reconocimiento de los demás, que yo tengo la iglesia mejor, que yo enseño mejor, que yo soy más que él, más que el otro. No, no, no y no. No es así. Dios no quiere eso y Jesús no dejó una iglesia para que viva y camine en esa dirección. Y más aún en este tiempo. Este tiempo es donde necesitamos ser uno, sí o sí. Es un tiempo donde necesitamos todos de un mismo pensamiento y una sola dirección, decirle al diablo, basta, en el nombre de Jesús, sales de nuestra vida, sales de nuestras congregaciones, tú no tienes parte ni suerte, porque somos hijos de Dios y la sangre de Jesús está sobre nosotros y la sangre de Jesús te venció en la cruz. Amén. Amén. Y para ir terminando, vamos a ir a 1 Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El discernimiento nos da la capacidad de probar los espíritus, como Pablo probó ahí el espíritu que estaba en esta mujer de adivinación. Probó que no era de Dios, sino que era del enemigo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, gloria. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué está hablando ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan? ¿Qué es lo que está revelando? Que estos tiempos van a acontecer muchas mentiras, muchos engañadores, muchos hombres, mujeres llenos del espíritu del anticristo, que van a querer traer destrucción, muerte a la iglesia del Señor. Porque Juan le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los impíos, a los incrédulos, está hablándonos a nosotros, la iglesia. Y está diciendo que si no fluimos en el don de discernimiento, si no descubrimos esos espíritus engañadores, seremos engañados fácilmente. Si nos vamos a dedicar más a ver y a escuchar la voz del mundo, nos vamos a hacer del mundo. Y eso es lo que ha hecho Satanás astutamente, que ha introducido dentro de las congregaciones de la iglesia al mundo. Hay muchas congregaciones e iglesias que están influenciadas más por el mundo que por el Espíritu de Dios. Y que han caído en el engaño. Y que están haciendo muchas cosas como el mundo las hace, y no sin saber si realmente es lo que Dios quiere, si es que es lo que le agrada a Dios. Entonces parecen más iglesias, parecen más espectáculos del mundo que de Dios.
o para Dios. Aunque se puede poner el título que es para Dios. Una cosa es para Dios y otra es de Dios. Entonces tenemos que tener ese discernimiento en este tiempo con mayor seguridad y con mayor agudeza. Tenemos que tener un discernimiento muy claro de las cosas que son de Dios y que no son de Dios. ¿Por qué? Porque estas estrategias y esta manifestación de todas estas estrategias de mentiras y engaños y confusión y falsa fe, eso es lo que está trayendo el mundo y ha introducido en la iglesia. Y eso tiene un nombre: apostasía. Es el espíritu de la apostasía que se mueve en este tiempo. ¿Y quién vence ese espíritu de la apostasía? El Espíritu Santo, a través del don y discernimiento en sus hijos, para saber y descubrir a ese espíritu inmundo que trae muerte y destrucción, no al mundo, sino al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar firmes en esto. Nos capacita entonces para saber quiénes somos realmente. Somos de Dios, somos hijos de Dios, somos de Cristo Jesús, Señor nuestro, somos del Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce en este tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Realmente esto hay que pedirle a Dios. Pablo, cuando oraba y decía, estoy pidiendo para que sean llenos de espíritu de sabiduría y revelación, está hablando del espíritu de discernimiento. Eso es el kit completo del espíritu de discernimiento: sabiduría y revelación. Cada día tenemos que estar pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para descubrir todas las cosas que vemos. Porque también vemos las cosas, escuchamos, las sentimos, pero cuando tenemos el discernimiento espiritual, cuando tenemos sabiduría, el espíritu de sabiduría y revelación, vamos a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aún en las prédicas, en las alabanzas, en las adoraciones, en todo lo que podamos estar viendo. Porque en este tiempo muchos estamos buscando y entrando a escuchar muchas prédicas, muchas alabanzas, mucha adoración. Pero aún ahí tenemos que también tener cuidado. Amén. Tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Y aquellos que no tienen el espíritu de don, el don de discernimiento espiritual, yo le quiero pedir a Dios que se los dé, o sea, y que lo libere el Espíritu Santo en sus vidas. Que ya dejemos las niñerías, el infantilismo espiritual, y que que maduremos como debe ser. Que debemos de madurar en nuestra fe, que la palabra de Dios sea realmente el alimento que nos conduce, que todo lo que Dios nos da a través de ella, que es la revelación de Jesucristo, de Jesús, para que Él sea revelado y manifestado. Muchos todavía viven con el niño Dios, mas Él creció, Él maduró, Él venció. Amén. Y Él vive para siempre. Gloria a Dios. Cuando ello es manifestado en nuestra vida, la madurez está en el propósito de Dios. La palabra cumple su propósito de llevarnos a un crecimiento y a un entendimiento del corazón de Dios para la gloria de Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la revelación de tu palabra. Gracias por lo que tú nos das. Sí, Señor. Gracias por todo lo que tú manifiestas en esta hora. Sí, Padre.
Gracias porque tu palabra es verdad, es viva, es eficaz. Cumple el propósito para el cual tú la envías. No vuelve a ti vacía, Señor. Gracias porque tú nos vas transformando de gloria en gloria. Ayúdanos a mantenernos firmes, a perseverar hasta el final, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra comience a obrar en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas. Que comience a cumplir esa transformación, a que ese don espiritual, Señor, el don de discernimiento espiritual, tu Santo Espíritu comience a liberar en cada uno de tus hijos, para que puedan discernir y descubrir las artimañas y las mentiras del engaño de este mundo y del diablo. Y así también, Señor, sobre todas las cosas, discernir tu voluntad, tu propósito, tu corazón, el amor que proviene de ti, Señor, que no hay nada más valioso, no hay mayor tesoro que estar en tus manos. Padre, gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos ahí donde se encuentran y los que nos están mirando y escuchando en esta hora. Que ahí donde estén, Dios, tu Santo Espíritu comience a hablarles. Que comience a tocar a cada uno, nombre por nombre, Señor. Que comience a redarguir, comience a despertar ese discernimiento espiritual, primeramente para sí mismos, reconociendo, Dios, descubriendo los errores en los cuales pueden haber caído y comiencen a desecharlos de sus vidas, en las adicciones, Señor, en las cuales han caído, por causa, Señor, de este mundo que les ha alcanzado. En el nombre de Jesús, que toda religiosidad se venga abajo, en el nombre de Jesús, y toda la vida de tus hijos sean liberados, que el poder poderoso del discernimiento espiritual comience a traer liberación, así como Pablo, Dios, a través del don espiritual del discernimiento, liberó a esa mujer esclava del espíritu de adivinación. En el nombre de Jesús, así también, Señor, tus hijos sean liberados en el nombre de Jesús. Declaramos que todo poder que el mundo introdujo en el cuerpo de Cristo, en esta hora cae, en esta hora salen, en esta hora huyen, porque están vencidos y descubiertos en el nombre de Jesús. Espíritu de religiosidad, espíritu de avaricia, espíritu de codicia, espíritu de envidia, espíritu de egoísmo, espíritu de mal, en el nombre de Jesús salen. En el nombre de Jesús se van ahora, están vencidos y declaramos que la iglesia del Señor está llena del amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios que trae paz, que trae gozo y justicia y gozo. El reino de Dios se revela y se manifiesta en el cuerpo de Cristo para la gloria y honra de Dios Padre y para destrucción de fortalezas que el enemigo ha levantado sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, declaramos que el cielo se ha unido a la tierra ahora y que todo poder que fue establecido en esta tierra caen por tierra, están vencidos porque Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado, está aquí por su Espíritu y está derrotando y venciendo cada día, cada instante, en todo tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él no cambia y su victoria fue una y para siempre. En el nombre de Jesús y por Él somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Declaramos discernimiento espiritual en la iglesia del Señor para la gloria y honra de Dios Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre precioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 amén. Dios los bendiga, amados. Gracia y paz, discernimiento, espíritu de sabiduría y revelación sea desatado sobre sus vidas. Amén. Shalom.